Es por eso que se llama carta a Timoteo o segunda carta a Timoteo. Quiero que se ubiquen por favor en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, verso 7. Cuando lo tengan, me contestan con un amén. Gloria a Dios. Sabemos, amados hermanos, que cuando Dios nos pide algo, y en este caso nos está pidiendo que establezcamos un orden, es decir, que nos ordenemos. Pero cuando Dios nos pide algo, Él nunca nos da una orden sin restituir algo a cambio. Y cuando nosotros hacemos algo para Dios, es decir, algo que Dios nos ha mandado, Dios siempre manda su gracia, es decir, siempre manda su favor para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Este proceso, el proceso de orden, no descansa realmente en nuestra fuerza humana. Es decir, nosotros podemos procurar ordenarnos, pero es Dios quien pone su favor en nosotros, quien pone su misericordia en nosotros y quien nos imprime fortaleza. Porque así lo dice la palabra, ¿verdad? En el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 13, que nos dice que todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Es decir, que Jesucristo es nuestra fortaleza. Amén. Y aquí, en el libro de Segunda de Timoteo, tenemos el primer favor de parte de Dios, porque dice la palabra, porque no nos ha dado Dios. ¿Cuántos llevan la lectura? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí lo dice expresamente, ¿verdad? Que uno de los favores que nosotros recibimos de parte de Dios cuando nosotros establecemos un orden en nuestra vida, es decir, cuando nos ordenamos y cuando seguimos el orden establecido por Dios, Dios da o nos da a nosotros espíritu de poder, de amor, pero principalmente de dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Es lo que más adelante, o mejor dicho, más atrás, cuando Pablo escribe a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 22 en adelante, da a conocer ¿qué? El fruto del Espíritu Santo. Y dentro de ese fruto contenido en el Espíritu Santo, él menciona algo muy importante, que cuando el Espíritu Santo gobierna y controla nuestro ser, nosotros alcanzamos ¿qué? Dice la Biblia que alcanzamos templanza. ¿Cuántos lo creen? ¿Y qué es la templanza? Pues la templanza es el sinónimo de lo que el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, cuando le dice que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, un espíritu de poder, pero sobre todo un espíritu de dominio propio. Y bíblicamente, ¿qué es el dominio propio? ¿Cómo podemos nosotros definir el dominio propio en nuestras vidas? Es la capacidad que nosotros tenemos para poder tomar las decisiones correctas y para poder decidir lo correcto.
en nuestra vida. Es decir, nosotros podemos hacer muchas cosas, sin embargo podemos hacerlas sin pensar. Es decir, podemos guiarnos de manera instintiva, o sea, por impulso. Sin embargo, esos impulsos no siempre nos llevan a un buen desenlace. Muchas veces, al final de lo que hicimos, nos preguntamos: ¿qué he hecho? ¿O qué hice? ¿Por qué? Porque bien pudimos hacer lo contrario, porque bien pudimos hacer otra cosa que era la correcta, pero que en aquel preciso momento no podíamos nosotros discernir lo que era correcto o lo que era incorrecto. Y nos dejamos guiar por el impulso, nos dejamos guiar muchas veces por las emociones. Pero cuando nosotros establecemos un orden en nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que Dios nos manda, entonces Dios pone a nuestro favor un espíritu de entendimiento y un espíritu sobre todo de dominio propio. La capacidad de poder dominar nuestras emociones, la capacidad de podernos reprimir muchas veces de hacer aquello que no debemos hacer. Amén. Solo para establecer un ejemplo, Jesús dijo: aquel que te golpee en la mejilla, ¿qué dice? Golpéale tú la otra, ¿verdad? Muchas veces, instintivamente y sin pensarlo ni medio segundo, incurrimos en eso. Y algunas veces no solamente recurrimos al golpe, ¿verdad? Sino que muchas veces lo manifestamos con nuestra boca. Solo para exponerles un ejemplo. Y miren cómo somos nosotros de impulsivos muchas veces. Iba una vez una persona conduciendo su vehículo y estaba a punto de tomar una curva, a propósito, una curva muy cerrada. Y estaba ya a punto de entrar a la curva cuando de repente salió otro vehículo de la curva. Y el conductor pudo notar que el vehículo se acercaba rápidamente y en el momento preciso en que pasó frente a él, era una mujer que le gritó: caballo, le dijo. Y el conductor, sin pensarlo, de manera instintiva le dijo: vaca. Y quedó muy satisfecho de haberle contestado, pero no había salido de su satisfacción cuando realmente lo que se presentó enfrente era un verdadero caballo. Y lastimosamente chocó con el caballo, porque instintivamente no pudo controlarse. Su falta de dominio propio le hizo perder el control. Y no debía hacer eso, sino que debió haber analizado: ¿qué será lo que me quiso decir esta mujer? Y la mujer lo que le quería decir no era insultarlo, sino prevenirlo de que había un animal frente a él. Ella ya había salvado el obstáculo, pero él no lo había visto todavía. Muchas veces nosotros somos así. Malinterpretamos lo que otras personas nos quieren decir, pero nosotros con nuestras emociones y con nuestros impulsos agravamos la situación. Nuestra falta de dominio propio nos lleva a cometer ese tipo de errores. Nuestra falta de orden nos lleva a cometer ese tipo de errores. O por ejemplo, cuando nosotros logramos adquirir dominio propio, no obstante lo que nos digan o lo que nos hagan, por eso dice Jesucristo: aquel que te golpee la mejilla, ahora sí que dice, ponle también tú la otra. También dice: aquel que te quiera, que te pida la capa, ¿qué dice? Dile que no, ¿verdad? No dice eso. Dice: dale también tu túnica.
Es decir, tenemos que ir más allá, a manera de bendecir. Yo no sé si usted lo ha visto de esta manera, pero cuando levantemos la mano, ¿a cuántos nos han querido asaltar alguna vez? ¿O a cuántos nos han asaltado? Pues no digo gloria a Dios, sino que lo lamento mucho, ¿verdad? Pero solo piénselo desde este punto de vista. Que aquella persona que a usted le pide lo que usted tiene, usted no la va a bendecir, ¿o sí? ¿Qué le va a decir? Por lo general, piensa lo peor para esa persona. Pero solo pongámonos en el lugar de Jesucristo. A Jesucristo le quisieron quitar la vida, pero dice su palabra que no se la quitaron. ¿Qué dice? Él la dio de sí mismo. Entonces solo piensa en eso, que nuestro dominio propio nos lleva muchas veces a maldecir a otras personas y no a bendecirlas. Yo también tuve esa situación. Una vez me quisieron asaltar y me dijo, dame dinero. Y entonces, y no es por jactarme, amados hermanos, saqué lo que andaba y le digo, toma. Pero te quiero recordar algo, que Dios te ama y no me lo estás robando, te lo estoy dando de mí mismo, te lo estoy regalando para que vos no peques de ladrón. Con esto te estoy liberando del pecado que vas a cometer, de quererme despojar de lo que es mío. Yo te lo voy a regalar. Muchas veces nosotros no hacemos eso, no bendecimos, maldecimos. Amén. ¿Por qué? Porque no estamos dados al orden, ni nuestro dominio propio entra en función en ese determinado momento. Pero conforme andamos en el Espíritu Santo, conforme dejamos que nuestro Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, eso nos lleva a establecer ese tipo de respuestas. ¿O no cree usted que, por ejemplo, tenemos un ejemplo en la Biblia? Esteban estaba siendo apedreado. Razón de más para estar enfurecido y maldiciendo de parte de otras personas. Pero ¿quién era Esteban? Era un servidor de Cristo. Amén. Y sabía a lo que se estaba sometiendo. Pero en vez de maldecir a aquellos que lo estaban apedreando, ¿qué hizo? Le dijo, Padre, perdónalos, y este pecado que ellos están cometiendo, no se los tomes a cuenta. Oiga bien, y no era cualquier pecado, lo estaban matando a él. Pero él en su dominio propio no los maldijo, sino más bien los bendijo. Y le pidió a Dios que no les tomara ese pecado a cuenta. Y es un pecado grave, matar a alguien. Amén. Pero el dominio propio nos lleva y nos conduce hacia eso, amados hermanos, a que nosotros nos ordenemos en nuestra vida y que no obstante venga lo que venga, porque ahí es donde nosotros necesitamos dominio propio, porque cuando vemos que todas las cosas son adversas, ahí es donde nosotros encontramos problemas de podernos controlar a nosotros mismos. ¿No es así? Porque dice alguien, o dice la palabra, que la blanda respuesta aplaca la ira. Pero cuando alguien nos viene airado, nosotros le contestamos de igual manera, de manera impulsiva. ¿No es así? Si alguien nos viene enojado, nosotros salimos más enojados. Pero ¿qué nos manda la palabra de Dios? Conforme al dominio propio. Que nosotros, contrario a dar una respuesta
airada, demos una respuesta ¿qué? Tranquila. Dice una respuesta mansa. La mansa respuesta aplaca la ira. Y por eso les repito, ¿cuándo es que nosotros necesitamos dominio propio? Cuando las situaciones son adversas. No cuando no son propicias, no cuando no son favorables, sino cuando son adversas. Si alguien le habla a usted de manera suave, usted obviamente va a contestar en una manera cortés, en una manera suave. ¿No es así? Pero si alguien viene y le habla de manera áspera, de manera prepotente, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a mostrar humilde? ¿Se va a mostrar calmado? Si lo hace, entonces está demostrando que hay dominio propio en usted. Porque el Señor nos quiere enseñar que aún en las adversidades nosotros debemos de mantener el dominio, debemos mantener el orden. Y ese orden nos pone el dominio propio a nuestro favor. ¿Cuántos lo creen? La segunda cosa que Dios pone a nuestro favor, amados hermanos, el primero era ¿qué? El dominio propio, no lo olvide. El segundo es la sabiduría que Dios nos concede. ¿Cuántos queremos sabiduría? Dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, por favor me ayudan. Pienso que este versículo nos lo sabemos mucho, ¿verdad? Nos dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? Pídala a Dios, el cual da a todos. ¿A quién le da? Al que se la pida. Pero si nosotros no le pedimos, Él no la va a dar. Tenemos que pedirla. Amén. Y sin reproche, dice, y abundantemente, y le será dada. Pero más adelante dice, pero pida ¿con qué? Con fe. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros tenemos falta de sabiduría, pero cuando nosotros tenemos orden, cuando nosotros nos ordenamos, Dios mismo pone a nuestra disposición, a favor suyo, la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Amados hermanos, la sabiduría no es solo conocimiento. La Biblia define el conocimiento como ciencia, o sea, la capacidad de saber. Yo puedo saber muchas cosas, pero no tener sabiduría. Es como, por ejemplo, yo puedo ser un experto reparando cosas y estoy lleno de conocimiento, pero mi falta de sabiduría no me permite poder transmitir ese conocimiento a otras personas. No tengo la sabiduría para poder transmitir esa ciencia que yo poseo. Pero ¿cómo hago para poder transmitirlo? ¿Qué dice la palabra? Dios, ayúdame a poder transmitirlo. Dios, ayúdame a poder enseñarle a otros lo que yo sé. Y es ahí donde Dios empieza a actuar. Yo le comento, amados hermanos, que cuando yo era un poco más joven, yo oraba a Dios por un trabajo, pero le decía, pero Dios, pero que no vaya a hacer dando clases, porque yo clases no sé dar, no sé enseñar. Y el Señor me fue moldeando, el Señor me fue dando sabiduría para poder enseñar lo que yo sabía a otras personas.
Hoy esas personas me encuentran por la calle y me dicen, profesor, me acuerdo lo que usted me enseñaba. Y sabe una cosa, me llena sin ánimo de jactarme y vanagloriarme, me llena de orgullo porque sé que he enseñado algo y que estoy dejando huella. Y eso es lo que nos da sabiduría, amados hermanos. ¿Cómo definimos la sabiduría? Como nuestra capacidad, o mejor dicho, la capacidad dada por Dios, porque todo viene de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Y por qué es eso? Porque la misma palabra dice que el principio de la sabiduría dice, ¿es el qué? El temor de Jehová. Si nosotros no tememos a Dios, entonces vamos a ser insensatos. Vamos a tener conocimiento a más no poder, pero no vamos a poder utilizar ese conocimiento porque somos insensatos y no tememos de Dios. Pero cuando nosotros tememos a Dios, Dios nos da la capacidad de poder entender las cosas y de poder hacer lo que siempre es correcto conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos hacer las cosas bien? Pero lastimosamente no siempre nos salen bien, ¿verdad? ¿Y qué hacemos cuando no siempre nos salen bien? Muchas veces nos quejamos con Dios. ¿Por qué será que esto no me sale bien? ¿Por qué será que lo que planeé no me salió? Porque no lo puse en las manos del Señor, primeramente. Amén, amados hermanos. Muchas veces cometemos el error de anticiparnos a los acontecimientos y decimos, esto va a ser así, 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 si Dios quiere. Pero nosotros nos empeñamos en que así va a ser y así va a ser. Pero no sabemos lo que ha de deparar el futuro, porque el futuro no es nuestro. ¿De quién es? De Dios. Y eso nos merma sabiduría. Porque siempre debemos estar sujetos al poder de Dios. Siempre debemos estar sujetos al temor que tenemos hacia Dios. Debemos tenerle respeto hacia Él. Y Él nos va a proveer de toda la sabiduría que nosotros necesitemos. ¿No es así, amados hermanos? Dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 2, verso 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nosotros creemos que todo eso es nuestro. Sin embargo, es Dios quien nos lo ha dado. Y es a Dios a quien tenemos que darle gloria y honra por darnos sabiduría, por darnos conocimiento, por darnos el saber, la ciencia y también la inteligencia. Amén. Pero nosotros muchas veces atribuimos la sabiduría a nuestro propio esfuerzo. Y dicen, yo soy sabio porque he cometido errores, pero he sabido levantarme. Sí, es cierto, en cierta manera. Pero ¿quién ha dado o quién ha derramado su misericordia para que usted logre ese objetivo? Es Dios quien tiene cuidado de nosotros, quien permite muchas cosas y quien no permite muchas cosas con el propósito de que nosotros nos edifiquemos en Él. ¿Cuántos lo creen? La otra cosa que Dios pone a nuestro favor, amados hermanos, cuando nosotros establecemos un orden, Dios pone gracia en nosotros. Su gracia nos enseña. Ya vimos dos primeras cosas. Número uno, el dominio propio. Amén. Número dos, Él pone a su disposición la sabiduría para nosotros. Pero también pone su gracia en nosotros.
Dice la palabra en el libro de Tito, capítulo 2, verso 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Dios quiere manifestar su gracia siempre en nosotros para que nosotros andemos de gloria en gloria. Y si la gracia de Dios no está derramada sobre nosotros, créame que vamos a tener muchísimos problemas. Él no quiere que nosotros andemos en pecado. Él no quiere que nosotros andemos en la impiedad, ni en los deseos mundanos, sino que, dice la Biblia, que vivamos aquí donde estamos, que vivamos de manera sobria, es decir, que sepamos dónde estamos, que sepamos dónde estamos parados, que vivamos justamente conforme a la justicia de Dios, obedeciendo sus mandamientos, y que también seamos piadosos. Pero, ¿qué es la piedad? La piedad es el temor a Dios, el afán de quererle servir a Dios en todo momento y en todo lo que hagamos. ¿Cuánto le servimos a Dios en todo lo que hacemos? O saliendo de ahí nos olvidamos de que somos cristianos. Muchas veces nos pasa. Cruzamos la puerta del templo y alguien que pasó por ahí nos hizo mala cara o nos dijo algo, le contestamos sin dominio propio y se nos olvida la piedad y se nos olvida que le estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios que siempre tiene memoria de todo lo que hacemos y decimos y nos lo lleva anotado. Amados hermanos, debemos entender que estamos viviendo en este mundo por gracia y que la gracia de Dios se derrama constantemente sobre nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. Capítulo 12, verso 9 de la segunda carta a los Corintios. El apóstol Pablo manifiesta y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, que aún en la debilidad, la gracia del Señor nos llena. Y también esa templanza, ese dominio propio se manifiesta. ¿Por qué? Porque está fundamentado en el poder que Cristo nos da a cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creemos? Y ese poder está fundamentado en la presencia del Espíritu Santo, que nosotros debemos mantener en nuestro corazón y que debe manifestarse en todo momento y en todo aquel que cree en Cristo Jesús. ¿Lo creemos, amados hermanos? Así que en todo momento que la gracia de nuestro Señor se manifiesta en nosotros. Si nosotros queremos establecer un orden, tendremos la gracia de nuestro Señor a nuestro favor, y no en nuestra contra, sino a nuestro favor. Amén. Otra cosa que nosotros tenemos a nuestro favor cuando nosotros establecemos un orden en nuestra vida es la fidelidad de Dios. Este es el número 4. Recordemos, el primero, ¿cuál era? Dominio propio. El número 2, sabiduría. El número 3, la gracia de Dios. El número 4 es su fidelidad. Vayamos al libro de Filipenses capítulo 1, verso 6.
cuán fiel es Dios en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Cuán grande es su fidelidad hacia nosotros, amados hermanos. Él es Dios y nosotros su creación. Y Él no está obligado a ser fiel, pero es fiel. ¿Cuántos lo creen? Él es siempre fiel, Él no cambia, Él es invariable. Su fidelidad permanece para siempre. Dice la palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amados hermanos, ¿en cuántos Dios comenzó su buena obra? ¿Y en cuántos no la ha comenzado aún? Pero no la ha comenzado por una simple y sencilla razón, porque usted no lo ha querido, porque usted no le ha abierto su corazón a Cristo. Y es por eso que Dios, por eso que Cristo no ha comenzado su obra en usted. Pero ¿sabe qué? Le tengo buenas noticias, usted está en los planes de Cristo. Es solamente cuestión de tiempo para que usted le abra su corazón a Él. Si usted aún no le ha aceptado, si usted aún no lo ha recibido como su único y verdadero Señor y Salvador, solamente tiene que hacer eso para que Dios demuestre su fidelidad hacia usted y comience la buena obra en usted, la cual va a permanecer ¿hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga. Hasta el día en que Cristo venga, porque así lo dice su palabra, dice, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él la va a comenzar y la va a seguir. Él no va a cesar perfeccionando su obra en usted. Pero hay un elemento importante. Es cuestión de que usted deje que Cristo obre en su corazón. Si usted no permite que Jesús obre en su corazón, va a ser difícil que Él obre en usted. Usted tiene que dejarle, usted tiene que abrirle su corazón a Cristo para que Él pueda obrar en usted. Claro, Él no se va a dar por vencido. ¿Por qué? Porque Él es siempre fiel. Si usted está en sus planes, Él no va a cesar. ¿Cuántos lo creen? Muchas veces nosotros como evangelizadores decimos, ay, qué duro es este hermano que he llegado y he estado yendo y he estado yendo y he estado yendo y no quiere. No, no se preocupe, hermano, ya no lo voy a seguir a visitar, ya no lo voy a volver a visitar. No, mire, nosotros estamos siendo, ¿qué? Variables. Pero Dios es fiel y Dios va a mantener su obra en usted. ¿Por qué? Porque Él lo eligió a usted antes de la creación. Ya usted estaba en la mente de Cristo. Y Él no va a cesar. Imagínense desde cuándo Dios es fiel hacia nosotros. Desde tiempos inmemoriales. Si es que nosotros podemos entender los tiempos. Pero conforme a nuestro entendimiento, solo entendemos los tiempos que a nosotros nos constan. Es decir, los tiempos cronometrales, es decir, lo que nosotros podemos medir. Pero ¿qué de aquel tiempo de Dios? Porque Dios así lo establece. Dice que un día para Dios son como 1000 años. Y 1000 años para Dios son como un día. No podemos entender los tiempos, pero Él sí. Él los puede entender. Y Él permanece fiel durante todos esos tiempos. Solo es cuestión de que nosotros le abramos nuestro corazón a Él, amados hermanos, y dejemos que su fidelidad nos llene, que su fidelidad nos guíe. Aquí hay un versículo que nos previene acerca de eso. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23, nos dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Pesado. O sea que si Él quisiera con un chasquido de dedos, nosotros somos y ya no seríamos. Pero por la misericordia de Él no hemos sido consumidos.
¿Por qué dice? Porque nunca decayeron sus misericordias para nosotros. Y además, estas misericordias se renuevan de día en día. ¿Cuántos lo creen? Ayer sus misericordias fueron unas, hoy son nuevas. Él constantemente está renovando sus misericordias hacia nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? Ay, otro día que me tengo que levantar para hacer lo mismo, para trabajar. ¿Y qué? De aquel simple minuto que nosotros dispongamos al abrir nuestros ojos y le digamos: gracias, Dios, porque has permitido que mis ojos se hayan abierto nuevamente. ¿Cuántos lo decimos? Gloria a Dios para los que lo dicen. Gloria a Dios para los que le dan gracias a Dios media vez abren sus ojos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana y su fidelidad no merma. Aunque nosotros estemos, como decimos mucho, aunque estemos fregados, o aunque lo parezca que lo estamos, no lo estamos, amados hermanos, porque Dios siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Lo que pasa es que nosotros somos bien exigentes. Y lo que tenemos que hacer, aunque estemos como estemos, es darle gracias a Dios en todo. Porque dice el Señor: habremos de dar gracias por lo bueno y no habremos de dar gracias por lo malo. También debemos dar gracias por lo malo. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todo tiene un propósito si estamos en Cristo Jesús, amados hermanos. Lo bueno y lo malo. Y en lo malo al final tendrá su propósito. ¿Por qué? Porque habremos de saber cuál era el motivo o cuál era el propósito de esa situación. ¿Sabe? Nuestra vida es como una botella. A veces nos quejamos por ir por el cuello de la botella, pero al final la botella se ensancha. Ay, podemos ver todo claro de cuál era el propósito de pasar por el cuello de la botella, por aquella parte angosta. Muchas veces se nos hace imposible poder pasar por esa parte angosta, pero no visualizamos lo que hay más allá. Y es el mismo problema que tienen muchos jóvenes hoy en día. Ay, dice, yo no quiero estudiar porque el estudiar es bien tedioso. ¿No es así, jóvenes? No, perdón, no hay jóvenes ahorita, ¿verdad? Amén. Pero muchas veces el joven piensa de esa manera: ay, mejor me voy a escoger algo que a mí me guste. Amados hermanos, muchos de nosotros hemos hecho cosas que no nos gustan, pero al final hemos comprendido que lo que no nos gustaba tenía un propósito, ¿no es así? Y eso nos provee de bendición a cada uno de nosotros. O por ejemplo, las que son madres. Levanten la mano las que son madres. En el momento que estaban dando a luz, decían: ay, yo no quiero pasar por esto, porque empezaron a sentir los dolores, ¿no es así? Pero una vez que nació su bebé, que nació su hijo o su hija, dijeron: ahora sabía por qué el dolor. Y entiende el propósito de tal dolor. ¿Y qué pasa con ese dolor? Cuando usted mira a su hijo o su hija, ese dolor se olvida, ese dolor se va. Y es lo mismo que el Señor nos quiere decir, que no obstante nuestros padecimientos, su fidelidad es para siempre. Él siempre va a estar con nosotros, nunca nos va a abandonar, porque así lo dice su palabra y así lo dijo Jesucristo: y aquí yo estoy con ustedes, ¿de qué? Hasta el final, hasta el fin. Pero muchas veces nosotros no lo creemos y dicen: no, Jesús se olvidó de mí, Dios no me oye, no me escucha. Pues clámele más fuerte, amado hermano. Si usted cree que Dios no le escucha, mire, Dios escucha hasta lo más
infinito de su pensamiento. Escucha sus quejas, escucha todo y contesta, aunque nosotros todavía no lo hayamos pensado. Él es fiel. ¿Cuántos lo creen? Amados hermanos, como les decía, Dios siempre pone muchas cosas a nuestro favor, y cuando nosotros nos ordenamos, también ese orden acarrea muchos favores de parte de Dios, pero también acarrea frutos. ¿Cuántos lo creen? Y ese fruto, o mejor dicho, hay diferentes frutos que conforme a su fidelidad los vamos experimentando. Pero quisiera detenerme aquí porque es un tema un poquito más extenso. ¿Cuántos queremos seguir escuchando acerca de los frutos que Dios tiene preparados para nosotros? Pues lo invito para que el próximo domingo usted no falte y pueda disfrutar de este mensaje y pueda disfrutar de esta enseñanza. Por mientras, quedémonos con eso que nosotros o que Dios pone a nuestro favor cuando nosotros nos ordenamos. ¿Qué es lo que Dios pone a nuestro favor nuevamente? Número 1, dominio propio. Número 2, sabiduría. Número 3, la gracia de parte de nuestro Señor. Y número 4, su fidelidad, la cual nunca nos abandona, nunca nos deja. Amado hermano, si usted quiere tener la fidelidad de Dios, si usted quiere tener dominio propio, si usted quiere tener sabiduría y si usted quiere tener la gracia de Dios a su favor, sométase a Él. Si usted aún no le ha aceptado como su único y verdadero Señor y Salvador, yo le invito a que usted lo haga. No cuesta nada. Usted solamente tiene que abrirle su corazón a Dios. El libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 20 lo dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Él nos está dando la oportunidad. Y si usted aceptó a Cristo en su corazón, pero en algún momento dijo: me voy a ir a dar mi paseadita ahí por el mundo, así como lo hizo el hijo pródigo, que decidió ir a despilfarrar toda la bendición de su padre, y al notar que le faltaba, quiso regresar y dijo: voy a ir donde mi padre y le voy a decir que he pecado contra Dios y contra él. Hágalo, amado hermano, porque dice Jesús: el que a mí viene, yo no le echo fuera. No se avergüence de él, no tenga pena. Si usted siente en su corazón el entregarle su vida a Cristo, hágalo. El mejor momento es hoy. ¿Sabe una cosa, amados hermanos? Nosotros no podemos hacer nada por lo pasado, por lo que ya pasó, eso ya pasó. No podemos hacer nada también por lo que viene, tampoco, no es nuestro el futuro, pero el presente sí podemos decidir sobre él. Y usted puede decidir lo que debe hacer, y lo que debe hacer es entregarle su vida a Cristo. No esperemos más. No diga: es que estoy muy joven. O no diga: es que ya estoy viejito, ¿para qué voy? No, ya voy de salida. No. El momento es hoy, amado hermano. Solo recordemos lo que hizo aquella persona que estaba crucificada a la par con Jesús. Le dijo: maestro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo sé que nosotros estamos aquí realmente pagando
por aquello que hicimos, pero tú no has hecho nada. Y yo creo que tú eres el Cristo. Así le dijo, de manera parafraseada. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amado hermano, ¿usted quiere ser de Cristo? Si ya lo es, gloria a Dios, le bendigo. Pero si todavía no lo es, si todavía usted no le ha entregado su vida a Dios, si usted todavía no le ha abierto su corazón a Cristo, es el momento más adecuado para que usted lo haga. Póngase de pie, por favor.